Me llamo Roberto. Tengo la espalda marcada por años de palear tierra y las manos siempre con algo de polvo bajo las uñas. He trabajado en el cementerio municipal de Maringá desde que salí del servicio militar. Van ya más de 30 años. Hay tumbas que uno conoce por nombre, por apellidos, por la forma del mármol, la de la familia Hernández, Área Q, Lote 13. Es una de esas que no se olvida. Desde 1968 dicen, algo allí no descansa. Aviso breve antes de seguir. Voy a hablar de muertes y de cosas que afectaron a gente de verdad, incluidos niños. No voy a entrar en detalles cruentos. Cuento lo que viví y lo que me contaron, con respeto. Si esas historias le incomodan, puede tomar un tiempo antes de escuchar todo. Si se queda hasta el final, suscríbase y déjenos un like si le interesa este tipo de relatos. Quédese hasta que cuente lo que me pasó en noviembre de 2023. Créame, entenderá por qué insisto tanto en que no todo se explica con manos humanas. El cementerio es un pueblo dentro de la ciudad. Hay horarios, costumbres, caras que se repiten. En verano el sol pega fuerte y el mármol se calienta. En invierno parece que todo respira más lento. La tumba de los Hernández está en la loma baja, donde el viento hace un rumor constante entre los cipreses. Es un jacigo grande, mármol blanco con letras ya algo gastadas, 7 placas al frente, 7 nombres. Siempre pensé que los números eran accidente del azar, hasta que alguien me señaló que 7, en aquella familia, no era un número que cerrara la historia. La primera vez que oí la historia completa fue de mi compañero Mario, el que llaman Sumario en el turno de la mañana. Él llegó antes que yo, con su gorra vieja y la mirada de quien ya ha visto demasiadas cosas. Me dijo, con voz baja como si hablara de una deuda, que en 1968 hubo una tragedia junto a la casa de los Hernández. No me dio detalles explícitos, solo repitió palabras que la gente repetía en el barrio. Intoxicación, niños, noche cerrada. Esas palabras vuelan rápido y a veces cambian en el camino. Hay versiones que hablan de un accidente con gas, otras que dicen que fue una mezcla de negligencia y desgracia. Algunas voces, más cautas, sugieren algo distinto, un rito que salió mal. Yo escuchaba y guardaba silencio, porque en el cementerio aprendí pronto a respetar lo que los vivos no pueden explicar. La tumba quedó allí con sus 7 placas. Con el tiempo, empezaron a aparecer cosas raras alrededor. Primero, pequeños dibujos hechos con carbón. No eran grafitis en el sentido común, parecían trazos infantiles, figuras de palo que se tomaban de la mano. Los dibujos no estaban en una pared cualquiera. Los encontrábamos en el borde del cemento del túmulo, sobre la tierra removida o dentro de una de las pequeñas cavidades que dejan las raíces. No había otra marca de carbón por el sitio. Al principio, lo atribuimos a chicos del barrio. Luego, cuando los dibujos reaparecieron en noches en que nadie creía haber pisado el lugar, la teoría perdió fuerza. Me contó Dona Aparecida, quien vive frente al cementerio desde antes de que yo naciera, que en 1989 ella oyó a niñas cantar frente a la verja de hierro, como cuando pasan las chicas de la escuela al mediodía. Salió a mirar con una linterna y no encontró a nadie. En la tierra, donde había enfriado una fogata de cocina, había un círculo de hierba quemada. No había ceniza. Eso es lo que me dijo, con las manos temblando cuando me lo contó, y con una frase que guardo: la hierba parecía como si algo hubiera pasado por encima sin tocar el fuego. Esa imagen me siguió por años. En 1995, un estudiante de fotografía de la Universidad del Pueblo vino al cementerio para hacer un trabajo. Quería captar la luz de las lápidas, los rostros de los santos de mármol. Tomó una serie de fotos junto al jacigo Hernández y al revelar desde el laboratorio, notó que en varios negativos la placa que correspondía al nicho salía en negro absoluto,
como si la cámara no hubiera captado nada ahí. Lo llevó a un técnico más viejo, quien le dijo que era mala técnica, pero el muchacho insistió y fue a la biblioteca municipal a preguntar si alguien tenía cámaras con la misma falla. No encontró correlación. Me enseñó 2 copias y yo vi lo mismo. La placa era una mancha que no correspondía con la luz del lugar. No digo que sea prueba de fantasmas. Digo que, para aquel joven, aquello fue suficiente para no volver solo de noche. En 1999 yo tuve mi primer encuentro directo con algo que me hizo dudar de mi escepticismo. Era una tarde de octubre, tarde calurosa, y estaba arreglando una losa que había quedado floja por la lluvia. Hacía poco que había empezado a trabajar de noche también. Prefería el silencio. Entre la tarde y la noche el aire cambia en el cementerio. No es frío, es una especie de pegajosidad que se te queda en la garganta. Estaba arrodillado, con la cabeza metida entre el borde del mármol y la tierra, cuando sentí un peso en el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. No era dolor físico, ni opresión de miedo. Era una presencia que empujaba hacia abajo, una mano invisible que pedía ser notada. Me incorporé de golpe y la sensación desapareció. Miré a mi alrededor, las lápidas, las plantas, el sonido lejano de un perro en la calle. No había huellas en la tierra. Esa noche no dije nada en la base. A veces los compañeros bromean y eso lo hace peor. Guardé el silencio. Con los años, más testimonios salieron a la luz. En 2005 volvieron los dibujos, y uno de ellos, según me dijeron, tenía un trazo distinto, una figura más, pequeña, al lado de las 7. Era como si alguien hubiera dibujado 8, pero los agujeros del mundo no cuentan fácil en los dibujos. En 2007 Josué, un tipo de pocas palabras que vino del ejército, me contó que en su turno había escuchado una voz que decía un nombre repetido en eco, Hernández. Dijo que pensó que era alguno de los familiares que venían a visitar, pero no encontró a nadie. Semanas después, Josué dejó el trabajo. No habló del tema mucho, solo me dijo, Roberto, hay noches en que uno siente que el lugar no está solo de verdad. No me gustó. A lo largo de los años nosotros hicimos lo que se debe. Cuidamos las tumbas, limpiamos las placas, hablamos con los familiares que vienen. A veces vienen vecinas con una vela y rezos que no comparten palabra por palabra. Son cosas de cada quien. Hubo familiares que pidieron que metiéramos un cerrojo nuevo, otros que querían remover el túmulo para volver a enterrar en otro lugar. La municipalidad siempre dijo que legalmente no había motivos para abrir los ataúdes, y yo lo entendía. Cuesta y duele remover cuerpos que ya descansan. También apareció en la argot local la palabra espiritualistas. Un grupo de la ciudad ofreció limpiar el lugar, hacer rituales de ascensión, lo que para muchos sonó a solución rápida. Eso lo cuento porque la gente lo comenta, no porque crea o deje de creer. En el cementerio aprendí que hay soluciones humanas y deseos humanos. A veces se mezclan y generan más preguntas. Los símbolos empezaron a juntarse. Dibujos de carbón con figuras de niños, el círculo de hierba quemada sin ceniza, las fotos que quedaban en negro, la sensación de presión en el pecho y la constante sensación de que el mármol estaba más frío que el aire de la mañana. Se volvió una cadena de pequeñas anomalías que para nosotros, que trabajamos cada día entre las tumbas, dejaron de ser coincidencia. Además, había historias de vecinos que aseguraban haber visto en la madrugada sombras moverse entre las placas como si hicieran fila. A algunos el cementerio les trae paz, a otros inquietud. Yo me mantuve entre ambos. En 2019, alguien trajo al archivo municipal una vieja nota de la hemeroteca. Era una corta de 1968. Tragedia familiar en Barrio Sur.
Pérdida de 7 menores en la vivienda de la calle Solís. No daba detalles. Hablé con la bibliotecaria. Me dijo que había habido poca prensa en la época y que los registros policiales estaban incompletos. Lo que sí encontré, años después, en una conversación cara a cara con un antiguo jefe de funeraria que ya había muerto, fue la palabra intoxicación. Otra voz, más rumorosa, hablaba de suicidio colectivo, y una tercera mencionó, con recelo, algo preparado. Todo eran hipótesis. Yo prefiero decir hipótesis cuando no hay certidumbre. El pueblo guarda historias como guarda fotos en un cajón. Las saca y las mira de vez en cuando, sin llegar a cerrar. Llegamos a noviembre de 2023. Ahí la cosa cambió de tono. Yo llevaba años con esa sensación clavada, pero seguía cumpliendo mi horario, limpiezas, arreglos, enterramientos. Esa noche recibimos un aviso de la policía municipal. Había una visita nocturna reportada por un vecino que escuchó voces. Fui con Mario y con un par de oficiales. El cementerio se veía igual que siempre a la luz de las linternas, mármol, sombras, hojas secas. Al acercarnos al lote 13, noté algo que no había visto antes. Un dibujo nuevo a carbón, fresco, en el borde de una de las placas. Era el trazo de una mano pequeña. Y junto a ella, como si la mano hubiera estado llevando algo, había una figura extra, apenas delineada, que no estaba en los dibujos viejos. Me quedé mirándola. Mi boca quedó seca. Mario tocó con la punta de los guantes el carbón y dijo una sola palabra: 8. Fue una palabra sin sonido, que se soltó como se suelta algo que pesa mucho. Entramos al interior del jazigo a verificar, por protocolo. La puerta estaba cerrada, la tumba no había sido abierta. No había señales de manipulación moderna, pero al lado de la placa, sobre la tierra removida recientemente, el pasto formaba un aro, como si alguien hubiera pasado una antorcha por encima sin dejar ceniza. Lo tocamos con el guante. Estaba tibio. No había registro de fuego. Me sentí ridículo por pensar en cosas imposibles y al mismo tiempo mi cuerpo reaccionó con la misma vieja opresión en el pecho. Una mano invisible. Respiré hondo y miré a los oficiales. Uno de ellos, que hacía años trabajaba en el turno nocturno, palideció. Dijo: «No es la primera vez que veo esto, pero nunca tan cerca». ¿Cerca de qué? No me explicó. Tal vez a él le parecía que algo distinto a nosotros, se acercaba. Esa noche se multiplicaron las llamadas. Vecinos que nunca antes habían entrado al cementerio trajeron cámaras y linternas. Hubo quien dijo que debía tocar el mármol para sentir la diferencia. Hubo quien negó, con voz fuerte, cualquier superstición. Un fotógrafo aficionado volvió a tomar fotos. Al revelar las copias, porque hay quienes aún imprimen fotos a la antigua, notó que en una, exactamente en el centro del marco donde debía verse el interior del jazigo, había una mancha tenue que parecía una figura en movimiento. Algo que la técnica no explicaba. No voy a decir que era una criatura, dije figura porque eso es lo que describió el fotógrafo. Lo que sí le diré, la imagen lo dejó temblando y no volvió a aquella tumba sin compañía. En los días siguientes, la comunidad se dividió entre quien quería dejar todo como estaba y quien sugirió remover las placas y los restos. Surgieron hipótesis de toda índole: contaminación por productos químicos de una fábrica vieja, venganza, rituales de un grupo espiritualista que había operado en la zona en los años 70, hasta conspiraciones que sonaban a películas. La municipalidad pidió paciencia. Nosotros, los que trabajamos ahí, solo podíamos mirar y tocar y decir lo que habíamos visto con las mismas manos que levantan tierra. Yo empecé a tener pesadillas. Veía a los niños dibujados en carbón tomados de la mano alrededor del jazigo, y alguien, una figura pequeña y fuera de lugar, sostenía la octava figura. Al despertar, la sensación de peso en el pecho permanecía unos minutos.
Noté que mis dedos tenían el olor del carbón, aunque no hubiera tocado ninguno. Lo conté a Mario y me miró como se mira al que empieza a contar algo y teme no ser creído. «No te dejes llevar, Roberto», dijo, «pero no calles si algo te pasa». Y así llegamos al 15 de noviembre de 2023. Esa tarde me llamaron para cubrir un entierro rápido de una señora sola. Salí más temprano de lo habitual porque un viento fuerte empezaba a barrer las hojas y el cielo venía con una lluvia que no terminaba de caer. Terminé el entierro, volví al depósito a dejar las herramientas y al cruzar por el lote 13 vi algo que no esperaba. Sobre la placa más grande, la que tiene los 7 nombres, había otra marca de carbón, esta vez con letras. No eran letras de prensa, eran garabatos que formaban una palabra que no alcancé a leer. Me acerqué y mi visión se llenó de flashes, de recuerdos sueltos como piezas de un rompecabezas roto. Noté también que el contorno del círculo de hierba quemada estaba más definido, como si alguien lo hubiese repasado directo con una punta caliente. Toqué el mármol. Estaba frío como siempre, pero esta vez el frío entró hasta los huesos. Sentí algo moverse en el interior del túmulo, no un ruido, sino una especie de reorganización de peso. Fue entonces que escuché, detrás de mí, una voz que no pertenecía a los oficiales ni a los vecinos. Era suave, apenas un susurro, y dijo un nombre. Mi nombre. Se me heló la sangre. Me giré de un salto. No había nadie, solo la sombra larga del ciprés y un viejo banco donde alguna vez se sentó una pareja de novios. La voz dijo otra vez, como un eco que no encuentra pared. No puedo asegurar que la voz dijera palabras humanas conocidas. Fue más bien un ademán de sonido que mi cerebro intentó traducir. El caso es que la presión volvió, fuerte, y tuve que sostenerme del borde del mármol para no caer. Vi entonces, en un reflejo sobre la plata de la placa, una figura que no formaba parte del juego de sombras. Era la figura octava, pequeña, en el lado contrario, a donde deberían estar los nombres. Por un segundo, todo fue rápido, fragmentado, luces, la sensación de ser arrastrado hacia abajo, la memoria de niños riendo o gimiendo, una frase que no comprendí. Sentí que me iba. No sé cuánto tiempo pasó. Me encontré apoyado contra el suelo, con Mario inclinándose sobre mí. Él juró luego que me vio blanco como la cal, sudando frío y repitiendo 2 palabras que no terminaban de ser coherentes. Dije, no es suyo, y luego una serie de nombres que no eran de los Hernández. No recuerdo haberlos pronunciado del todo. Los oficiales me ayudaron a levantar y decidieron que lo mejor era llevarme a casa. Esa noche, en mi cuarto, miré el techo y no pude dormir. A las 3 de la mañana me desperté y sentí, otra vez, el aroma leve a carbón. Desde entonces, la tumba tuvo otro dibujo, una pequeña figura trazada con una mano insegura y junto a ella la octava. No lo digo para asustar. Lo digo porque la gente que viene a depositar flores me mira distinto. Hay familias que ya no quieren que sus muertos estén cerca de los Hernández. Hay niños que tienen miedo de pasar por la verja. Y hay, en mí, una certeza incómoda. Lo que empezó en 1968 no se agota simplemente en la historia. Algo sigue ahí y parece buscar compañía. No voy a afirmar que sé lo que es. Tengo hipótesis, como cualquier hombre que vive de la tierra y de la gente. Pienso en explicaciones que tengan nombre. Intoxicación mal documentada, tragedias que dejan huellas en la memoria colectiva, sucesos que la gente transforma en ritual para dar sentido a algo incomprensible. También pienso, con menos voluntad y más miedo, en que hay renglones de la realidad donde entran cosas que no quedan registradas en libros. En la práctica, mi trabajo sigue. Limpiar, colocar flores, cerrar la tumba cuando toca,
Pero cada vez que siento el mármol frío bajo la palma, me llega la duda de si estamos cuidando a los que descansan o si, de alguna forma, somos nosotros los que cuidamos la memoria de algo que no quiere ser olvidado. Le digo esto para terminar la parte de lo que pasó hasta 2023, pero hay más. Hay una cosa que encontré en mi casa días después de esa noche y que no he mostrado a casi nadie. Una fotografía vieja, arrugada, donde entre las 7 placas hay una sombra apenas más oscura que las demás, como si alguien se hubiera puesto a propósito allí. No sé de dónde salió esa foto, no sé quién la dejó en mi mesa, tampoco sé si quiero saberlo. Lo que sí sé es que alguna mañana cuando vuelva a entrar al cementerio, al pasar por la verja hacia el lote 13, la tumba tendrá de nuevo algo nuevo encima. Eso sucede siempre. A veces me cruzo con turistas, gente joven con cámaras digitales que vienen buscando historias para un fin de semana. Les cuento lo mínimo. Les digo que respeten y se mantengan a distancia. Les pido que no toquen los dibujos, que no intenten invocar nada. No porque crea que lo pueden despertar, sino porque algunas cosas, por respeto a los muertos y a los vivos, no se tocan. Y ahora le cuento algo que no dije antes. Después de mi episodio en noviembre, dormí varias noches en vela. Volví a la hemeroteca, hablé con quien quedó de la familia Hernández, una tía lejana que todavía viene a dejar flores en silencio. Me miró y me dijo que a veces siente que le falta un nombre, una presencia que no está donde debería. No habló de rituales ni de acusaciones. Dijo que en 1968 la casa quedó con espacio para otro cuerpo que nunca llegó. No sé si ella recuerda mal o si hay huecos en los archivos. Lo único cierto es que, cuando la tía lejana se va, mira siempre hacia el lote 13 y suelta una exhalación larga, como si esperara algo. Si viene a Maringá y pasa por el cementerio, verá el mármol blanco, las 7 placas, el círculo de hierba reseca. Si se queda a mirar por más de lo que la costumbre permite, quizá note que hay dibujos, o que la noche se vuelve densa de pronto. No lo digo para provocarle curiosidad peligrosa, lo digo para que vaya con cuidado, para que respete. Todavía no he dicho lo peor ni lo mejor de lo que me pasó la noche que sentí que casi no vuelvo. Hay cosas que se me vienen en fragmentos, como si alguien hubiese arrancado páginas de un libro. Lo que sucedió en ese fragmento final implica una decisión: contar todo, con nombres y fechas, o callar por respeto a quienes ya no pueden defenderse. He elegido contar, porque la verdad de mi experiencia no ayuda ni a mí ni a nadie si se queda guardada. Pero debo también proteger a quienes aparecen en mi relato. Por eso no doy certezas donde no las hay. Entre lo que se sabe y lo que se intuye hay un terreno que a veces cruje. Y yo he caminado sobre ese terreno. Hay un dibujo nuevo en la tumba. No sé quién lo hizo. No sé si vendrá otro. Solo sé una cosa. Desde 1968, algo ahí no descansa. Y nosotros, los que venimos a enterrar y a cuidar, vivimos con esa pequeña sospecha en la garganta. Quiero que usted lo sepa, que lo haga suyo como yo lo hago mío. No para atemorizar, sino para que cuando pase por la verja pueda decidir con responsabilidad. Aún me queda por contar lo que descubrí en la foto esa, lo que dijeron unos vecinos que nunca hablan, la confesión de un hombre que trabajó para la familia Hernández en los años 70, y, sobre todo, una cosa que apareció en mi casa 3 semanas después de la noche en que sentí la voz. Si lo cuenta uno de corrido, puede romper la noche. Si lo deja, queda en el aire. Yo voy a seguir contando porque me pesa callarlo. Pero ahora, antes de seguir, recuerde, si esta historia le llega y le conmueve, comente abajo si alguna vez usted sintió lo mismo. Suscríbase y active las notificaciones para no perder el final de lo que pasó conmigo en la tumba de la familia Hernández. La foto estaba doblada en 3 pliegues.
los bordes gastados como si alguien la hubiese desdoblado muchas veces con manos pequeñas. Al principio pensé que era una copia más de las que suelen venderse en la puerta del cementerio, pero al abrirla con cuidado sentí el olor a papel antiguo y algo más, una mancha oscura, como ceniza, en la esquina inferior derecha. Entre las 7 placas, la sombra era apenas más densa. No era una figura completa, sino una forma de cuerpo puesto adrede. La inclinación de una cabeza, la curvatura de un hombro. No había rostro. Eso era lo que la volvía aún más perturbadora. Parecía que alguien, en el momento de la foto, había pedido a otra persona que se pusiera allí para que la memoria quedara incompleta a propósito. En el reverso, con tinta que se había corrido por la humedad, alguien había escrito una sola palabra: espera. No había fecha, no había firma. Lo llevé a la hemeroteca y pedí a un amigo que lo escaneara. Al ampliar la imagen, sí, usé medios modernos porque a veces la vieja tecnología ayuda, aparecieron detalles. Una hebra de tela prendida al borde de la sombra, como si la ropa de quien posó contra las placas hubiese quedado señalada. También apareció en el brillo del mármol un trazo circular, muy fino, igual al dibujo nuevo que encontré aquella noche en la lápida. Esa coincidencia me cortó la respiración. Los vecinos con quienes hablé después no fueron muchos. Hay gente que simplemente no habla, y hay otros que creen que quien habla mucho solo alarga la culpa. Una mujer que casi nunca abre la boca la llaman la señora Rosa. Vive en la esquina y se asoma pocas veces a la calle. Se quedó mirándome más tiempo del que acostumbra y, casi de puntillas, dijo que en la noche, a veces, alguien canta para nada. No era una canción normal, explicó. Era una música que se le pegaba a la garganta, una nana sin palabras, como si alguien cantara para una cuna que nunca tuvo quien la mesa. Dijo también que en el invierno del 68 hubo un camión que llegó de noche y descargó cosas en la casa de los Hernández, y que muchos vieron luces en la ventana, pero nadie preguntó. Cuando le pregunté por nombres, negó con la cabeza. Los muertos se nombran poco por aquí, me dijo, porque a algunos nombres les cuesta quedarse quietos. La confesión del hombre que trabajó para la familia Hernández fue la más clara y a la vez la que dejó más huecos. Lo encontré en un bar donde la luz siempre está baja y los relojes parecen detenerse. Tenía las manos grandes, manchadas de grasa vieja. Al principio no quería hablar. Después, con la primera copa, abrió la boca como quien abre una tubería oxidada. Me contó que en 1971 lo contrataron para encargarse de los trabajos exteriores, arreglar la verja, cargar carbón, talar un árbol seco. Dijo que lo llamaban de noche, cuando no había testigos, y que una noche le pidieron, con voz apurada, que ayudara a bajar algo desde la casa hasta el coche que esperaba en la calle trasera. Pensé que era un mueble, dijo, algo que no quisieran que la gente mirara al día siguiente. Y su voz se quebró cuando añadió, no miré, nadie me dijo qué llevar, y yo no pregunté. Si hubiera sabido, quizá habría... Apenas pronunció la última palabra. Sus ojos buscaron en la barra una absolución que no existe. No dijo claramente que lo que bajaron fue un cuerpo. No dijo, tampoco, que lo pusieron sobre el lote 13. Pero describió un olor, una mezcla de jabón, de bebida, de algo que se fue pudriendo, y el gesto nervioso con que taparon con lona un bulto pequeño. Confesó que, tiempo después, supo por chismes que uno de los lugares marcados en la tumba se había reservado para otro y que ese otro nunca apareció en los registros. Su arrepentimiento no era tanto por lo que había hecho como por lo que había dejado de hacer, por no haber preguntado, por haber permitido que el silencio fuera la ley. Esa misma semana, 3 semanas después de la noche en que escuché la voz, algo apareció en mi casa. No era ruidoso,
Era un objeto pequeño, casi insignificante, colocado sobre la mesa donde dejo las llaves. Era un pedazo de papel doblado, del tamaño de mi tarjeta de crédito. Cuando lo abrí, encontré dentro un puñado de pétalos muy secos y un trozo de tiza con una marca de grafito. La tiza tenía la misma forma de la línea circular que ahora reconozco en la piedra de la tumba. Los pétalos estaban algo quemados en los bordes, como si hubieran estado cerca de fuego. En uno de ellos, alguien había dibujado, con la punta de la tiza, la forma de un número, un 7. No sé por qué me estremecí tanto. No era más que eso, pétalos y tiza. Pero el olor tenue a tierra mojada que me dio al acercarlos a la nariz me devolvió a la verja, al mármol, a la voz que ya no podía decir si era recuerdo o demanda. En la casa encontré también, debajo del sobre, una pequeña raya de mugre que coincidía con la que tuve en la palma la noche que toqué el mármol. No era una prueba científica, lo sé. Era apenas huella. Pero algo, la precisión con la que colocaron el sobre, la insistencia del número 7, la tiza que dejaba en la mesa un rastro pálido, me puso frente a una decisión que no quise tomar antes. Ir a la tumba a la primera luz del día y allí exigir a quien fuese una explicación. No fui de inmediato. La prudencia me pidió que juntara más voces, que cruzara testimonios, que no me dejara arrastrar por supersticiones ni por el hambre de sensaciones. Sin embargo, esa madrugada en la que abrí la puerta y sentí que la casa todavía respiraba el sueño, supe que no bastaban más escuchas. Tenía en mi mano la tiza, los pétalos, la palabra espera en la foto. Tenía la confesión a medias de un hombre que llevaba culpa como una marca, y la mirada silenciosa de la tía que esperaba un nombre faltante. Y afuera, detrás de la verja, estaba la tumba con su círculo de hierba reseca, esperando quizá algo que no terminábamos de darle. Confesión, nombre, entierro correcto, o simplemente que alguien dijera su nombre en voz alta y lo reconociera. Cerré la puerta, agarré la chaqueta y me dirigí hacia la calle. La noche aún no había cedido del todo. Había una pátina azul en el aire. Al pasar por la plaza, vi a lo lejos la silueta del cementerio, las farolas amarillas y el ciprés alto que parece velar desde siempre. Algo nuevo me asaltó entonces. En el bolsillo de la chaqueta, junto a la tiza, estaba la foto doblada. No recuerdo haberla guardado. No recuerdo haberla sacado. La abrí de nuevo bajo la luz de la farola, y la sombra entre las placas pareció moverse, como si en la ampliación que había hecho en la hemeroteca hubiese quedado algo más que tinta y papel. A la altura de la verja, tuve la sensación de que no estaba yendo solo por respuestas, sino para poner en la mesa de la noche todo lo que llevaba encima. La culpa ajena, el silencio del barrio, la palabra sin cerrar de la tía, la foto con la sombra, los pétalos quemados, la tiza con el 7. Empujé la verja. El chirrido me pareció más alto de lo que debía ser. Y en la piedra, en el círculo de hierba, había algo nuevo, tan leve como una huella de dedos, una marca que no había visto antes y que me hizo retroceder un paso. Una letra, trazada en la misma tiza, sola y clara sobre el mármol blanco, la inicial de un nombre que todavía no me atrevo a pronunciar en voz alta. No dije el nombre en voz alta. La letra sobre el mármol, esa inicial clavada en polvo blanco, se quedó como un desafío sin respuesta. Me acerqué despacio como quien no quiere perturbar algo que aún guarda calor. La punta del dedo apenas tocó el trazo. El polvo se deshizo bajo la piel y dejó una huella más oscura, como una cicatriz sobre la piedra. Olía a tiza rota y a lluvia de ayer. Al rozar, sentí una especie de rechazo. La señal no era solo símbolo, era reclamo. Recordé a la tía entonces.
su mano sobre la mesa, la manera que tenía de pronunciar consonantes sueltas cuando trataba de nombrar a alguien que le dolía. Y por primera vez desde que empezó todo, pensé que quizá el nombre que se negaba a decirme era el mismo que aquella letra aludía. No supe por qué no la había preguntado. La respuesta me golpeó, porque nombrarlo habría sido admitir que estaba perdido y a la tía le había resultado más fácil sostener la ausencia como una costumbre que interrumpirla con un entierro verdadero. Hice lo que siempre hacemos los que debemos comprobar los límites del misterio. Lo fotografié con la memoria, dejé la mano sobre la letra y la aparté como quien aparta una tapa. Miré a mi alrededor en busca de alguna otra señal, alguna mano que hubiera pasado por allí antes que yo y que hubiera dejado un rastro. En el borde del círculo de hierba reseca, sobre el borde del pedestal, apareció otra marca apenas perceptible. Una línea corta, rota, que no pertenecía a la inicial, sino que apuntaba hacia el camino interior del cementerio, hacia los mausoleos viejos. No hubo sonido, solo el viento que se colaba entre lápidas y la respiración propia. Aún así, tuve la certeza de no estar solo. Alguien había trazado esas marcas con intención, una intención paciente, que sabía de rutas y de piedras que nadie solía pisar. Seguí la línea con la vista hasta donde terminaba, junto a una lápida baja, medio oculta por la sombra de un niño de piedra sin manos. Allí, sobre la cima de la lápida, había un pequeño racimo de pétalos como los del sobre en mi casa, más negros por el humo, y atado a ellos con un hilo de pelo, o eso me pareció en la penumbra, un trozo de papel enrollado. Me acerqué. Mi pulso trepaba, y al mismo tiempo me parecía que la noche se había espesorado para proteger ese acto. Desenrollé el papel con los dedos sin pensar y encontré dentro una palabra escrita con la misma tiza: Esperá. No había firma. Dormía sobre la frase una motita de carbón que se desprendió cuando lo respiré y dejó sobre mis labios el sabor de ceniza antigua. Bajé la vista y noté una huella reciente en la tierra blanda, como la de una bota. No era enorme. Me dio la impresión de alguien delgado que había venido deprisa y se había marchado con cuidado. «No debes quedarse mucho», dije entonces, más para mí que para quien fuera. No con eso en las manos. La voz vino por la espalda, baja y rasposa, y se me prendió encima como un sudario. No la reconocí de inmediato. Me giré y vi a un hombre inclinado, la figura a contraluz entre dos mausoleos. Tenía las manos manchadas de tiza y un pañuelo pegado al cuello con restos de carbón. No era el confesante con el que había hablado la tía. No, él era más joven de lo que recordaba, pero algo en su mirada traía la misma culpa como suciedad pegada bajo las uñas. No sabía que había alguien más, contesté, aunque mi garganta estaba seca. ¿Vos lo hiciste? El hombre negó con la cabeza sin moverse. Al hacerlo, la luz le descubrió el perfil, ojos pequeños, húmedos, y la barba crecida como si hubiese dejado que la noche se adueñara de su tiempo. En su mano izquierda sostenía algo envuelto en un trapo oscuro. Lo apretaba como si fuera lo único que lo sujetara a la tierra. «Yo lo encontré», dijo. «O quién sabe. Lo traje. Es igual. Estaba frío, y yo no supe qué hacer. Lo enterramos entre dos tumbas sin nombre. La gente lo vio venir así, y después dijo que no era asunto de nadie. Yo pensé que con cubrirlo ya era suficiente, pero dejó de dolerme porque lo escondí. Y ahora me duele más, porque sigue pidiendo su nombre». Mi voz salió en un hilo. «¿Por qué trazaste la inicial?» «Porque alguien tiene que decir así», respondió sin mirarme. «Así no queda todo suelto. Un nombre atado a la piedra es como una vela puesta al borde de la noche. Se ve desde lejos, y si alguien lo mira, ya no es un desconocido más». Le pregunté su nombre. No quiso darlo.
Supe entonces que la confesión que me había dado la tía era apenas la punta de una madeja. El hombre, el confesor anónimo, respiró profundo, dejó caer el trapo en mis manos y se echó a reír con un sonido helado. El trapo se abrió. Dentro había un objeto tan pequeño que por un instante pensé que era una piedra. Era, en cambio, un relicario de metal corroído, la chapa gastada y una placa donde a duras penas podía adivinarse una letra. La forma, al principio, no me dijo nada. La placa estaba mellada por el tiempo. Cuando pasé el dedo por la letra, la tiza de mi mano se mezcló con el polvillo y, por un gesto casi infantil, tracé el contorno sobre mi palma. La letra allí grabada fue la misma que había visto en el mármol. «¿Esto de quién es?», musité. El hombre cerró los ojos como pidiendo que el olvido le perdonara algo. «De alguien que vino a buscarlo», dijo. «No puedo decirte más, pero hay quien anda diciendo que no alcanza con una placa, que hace falta algo más profundo». Un pájaro lanzó un llamado y el eco hizo sonar las piedras como un telón que se rasga. Por debajo del trapo, como si fuera una segunda piel, asomó un pequeño recorte de papel doblado. Lo saqué con cuidado. Era una fotografía antigua, una mujer joven con los ojos claros, el cabello recogido, un broche en el cuello. No reconocí su rostro de inmediato, pero algo en la forma de la boca me devolvió la voz de la tía en una noche de verano llamando a la vecina por la calle. No, no era la tía, era otra mujer. Sobre la foto, alguien había marcado con tiza la esquina superior y había escrito el número 7 con la caligrafía que ya empezaba a perseguirme. «¿Qué significa el 7?», pregunté. El hombre inclinó la cabeza y dejó que el silencio respondiera por él. Su mano buscó las lápidas alrededor como quien busca excusas. «Dijeron que era el número de la lista», murmuró, «que cuando llegaron aquellos los marcaron con números. El 7 no es más que una fila, pero hay nombres que no llegaron a la lista y hay listas que se guardaron en un cajón». Mi estómago se cerró. Pensé en la tumba marcada en el registro de la cementera, en el espacio reservado para otro que nunca apareció en papeles. Pensé en la tía, en su silencio que se hacía pesado cada vez que el aire nombraba a la vecina ausente. La garganta me ardía de preguntas que no encontraba cómo formular sin tocar una memoria de sangre. «¿Y vos qué buscás?», le pregunté de nuevo. «Buscar. Que alguien diga su nombre. Que lo lleve donde corresponde. Que la gente deje de creer que el acto de cubrir ya fue suficiente. Hay cosas que no se curan con lona», señaló, y sus ojos se clavaron en mí con una intensidad que era casi súplica. «Si vos lo pudieras nombrar, tal vez todo sería distinto». Sentí por primera vez la posibilidad de que mis pasos no fueran solo míos, que la tía, la fotografía, la voz de la tumba, la tiza y ese hombre con la confesión a medias eran hilos de una misma tela hecha de ausencias. Me llevé la foto al rostro y la miré largo rato. La mujer de la foto tenía un lunar en el pómulo derecho. Mi tía también tenía uno, apenas visible. Un vértigo me recorrió. ¿Y si...? No quise pensar, no quise decir tampoco. Había ya demasiadas coincidencias que pedían ser verdaderas de golpe. «Dime cómo puedo ayudar», le dije. El hombre me miró con una mezcla de alivio y miedo. Extendió la mano y señaló hacia el norte del cementerio, donde las lápidas se apiñaban en una fila vieja, casi olvidada por los derechos de visita. «Allí hay una galería con nichos rotos», susurró. «3 de ellos, sin nombre. Uno tiene una tiza clavada en la losa, como esta. Si andás con cuidado, podés encontrar dentro un papel con más fotos. No te lo van a dar fácil, y no te conviene ir vos solo». No logré contener la ironía. «¿Y a vos te conviene que yo lo haga?». «No», admitió con soberana honestidad. «Pero a vos sí. Vos viniste primero.
Vos tenés la foto, sos el que siente el llamado. Yo solo hago las marcas por las noches. No quiero que me vean. No quiero que me pregunten. Solo quería que alguien empezara a decir nombres donde antes hubo números. Mientras hablábamos, la noche se fue abriendo en agujeros de luz. Alguien abrió la puerta del cementerio. Pasos que no tuvieron intención de ser silencio. Miré hacia la entrada y vi la figura del guardián mayor, un hombre acostumbrado a las horas quietas, que venía con la linterna apagada a paso lento. Nos vio y dudó. El hombre con la tiza tensó los hombros y me señaló con un gesto. Él sabe. No sé por qué. No sé por qué en esa duda me sentí aliviado. El guardián se acercó, olió el aire y nos miró con la misma sobremodestia de quienes administran nombres ajenos. Tenía la boca llena de tabaco sin encender. No dijo nada por un instante. Luego miró el relicario que yo sostenía. Ahí dejaron cosas, dijo. Cosas que no pertenecen, pero también encontraron otras. No son los tiempos de antes. Ahora la gente trae recuerdos y los deja donde les da la gana. Antes se hablaba en la puerta de la casa, se contaba y se lloraba. Ahora se escribe y se guarda en bolsillos. No hay ceremonia para el rumor. ¿Vos sabés algo del 7? Le pregunté. El guardián negó con la cabeza. Sus ojos, sin embargo, se extraviaron en una fila de lápidas y volvieron con temor. No más que lo que se oye, murmuró. Que hay una casa en la calle del mercado donde se juntan cartas viejas. Que la gente que vio lo que pasó se fue muriendo de otras maneras. Que los nombres se olvidan en vida y en muerte. Que hay cosas que se esconden porque si no se esconden, se hunden la ciudad y los que viven en ella. La frase quedó en el aire con el peso de una sentencia. Saqué la fotografía otra vez. La sostuve bajo la palidez de la luna y la observé hasta que la tiza se volvió una cosa de mi bolsillo y la noche se volvió un camino. Tenía en la mano la decisión primera, seguir las marcas hasta los nichos rotos o volver a la casa y enfrentar a la tía con la letra que había en mi recuerdo. Miré la fila de lápidas. El cieno en mis botas crujió ligeramente. Voy a ir, dije al fin, pero no solo. El hombre que había traído la tiza asintió como si esa fuera la única respuesta honesta posible. El guardián guardó silencio, y por primera vez desde que entré pensé que nombrar podría ser también la manera de no permitir que otros sigan cargando con la culpa en silencio. Puse la fotografía en el bolsillo junto a los pétalos chamuscados y avancé hacia donde las sombras se hacían más densas. Uno de los nichos tenía, efectivamente, una línea de tiza en la losa. La tiza había dejado allí trazos largos, como si alguien hubiera repintado las letras con prisa. Al levantar la tapa, un olor se levantó. Tierra húmeda, jabón viejo y algo que sabía a memoria. Dentro del nicho encontré, tras un pedazo de tela ajada, otra foto. La misma mujer, en otra pose, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Junto a la foto, una hoja doblada con una dirección y un nombre que no me atreví a leer hasta que el hombre que había venido antes me tocó el brazo y dijo, con voz apenas quebrada, «Tené cuidado, hay gente que no quiere que saquen los nombres a la luz». Abrí la hoja. Había una lista, nombres tachados, números remarcados, y, en la esquina, con la misma tiza que había marcado el mármol, alguien había escrito, «Faltan 3». Mi cuerpo se quedó sin aire por un segundo. 3. La palabra se expandió como una sombra. Si había 1, si había 7, ahora resultaba que había más. Y cada nombre que aparecía empujaba a otro fuera del silencio. Alguien, a lo lejos, cerró la verja con el chirrido habitual y una risa aguda, no humana, se me pegó al oído como si el propio cementerio quisiera recordarme que allí las cosas no acaban en una lápida. Miré a los hombres con los que había venido. Sus rostros se estrecharon en determinación y en miedo.
Levanté la vista hacia el cielo, donde la luna parecía un ojo cansado, y dije en voz baja, casi pidiendo permiso: «Entonces empecemos por decirlos en voz alta». La noche me respondió con un soplo frío, y en la losa donde había estado la inicial, la tiza dejó un rastro nuevo, como si alguien hubiera pasado por allí y hubiera escrito otra cosa sin que nadie lo viera. No pude distinguir las letras, pero su sola presencia me obligó a dar el primer paso hacia los nombres que faltaban.